Días, mujeres. Doy gracias a Dios por poder alabar juntas y ahora les pido que por favor me acompañen a una oración para poner este tiempo de palabra en manos de Él. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a bien tuviste dejárnosla, Señor, para que podamos conocerte más y que podamos conocer las instrucciones, las normas y todo lo que quieres para nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra no es gravosa para nosotros, tus mandamientos nunca serán gravosos, al contrario, Señor, nos benefician, nos bendicen, Dios, y en guardarlos tenemos gran galardón. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios, para que tú seas hablando a cada corazón, Señor, para que tú seas cumpliendo el propósito que tienes con estas palabras que tienes para nosotras en esta mañana. Muchas gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mujeres, pues el Señor creó a cada una de nosotras con un propósito. Y cuando Él escoge a alguien, es para que esa persona se apropie de ese propósito divino. Cuando Dios escoge, Él aparta a esa persona para que ésta sea diferente a los demás. Por eso un escogido del Señor debe estar lleno de un deseo intenso por obedecer y hacer lo que Dios pide. Dice en Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Fuimos elegidos por gracia, como un favor que no merecíamos. Fuimos perdonados completamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no nos exime de caminar agradando a aquel que nos eligió. Él nos dio libertad, no para caminar en nuestros antojos, sino para caminar en su propósito divino, en amor y obediencia a Él. Dice también ahí en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fuimos libertados de la esclavitud del pecado, para ahora ser siervos del Señor quien nos santificó, es decir, nos separó, nos apartó para Él. Tenemos como fruto nuestra santificación. Es una posición definitiva y eterna que nadie nos puede quitar. Dice en Levítico 20:26, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Santos, consagrados, dedicados, apartados para Él para cumplir su divino propósito. Tenemos como fruto de parte de nuestro Señor nuestra santificación. Pero Dios no quiere que nos conformemos con eso. Por eso demanda de nosotros dar fruto. Dios no quiere que nos conformemos con nuestra elección y santificación. Él quiere que crezcamos en Él, que avancemos, que vayamos más allá a donde Él nos quiere llevar. El estudio de hoy tiene por título Elegidas para dar fruto. Y vamos a estar estudiando un versículo hermoso en Juan 15. El capítulo 15 del Evangelio de Juan nos habla del labrador, de la vid, de los pámpanos y del fruto. Dios en su palabra siempre usando ilustraciones para que podamos entender lo que Él nos quiere enseñar. Y en este caso utiliza una planta. Y me encanta esta ilustración porque me fascinan las plantas. Y si usted tiene la oportunidad de tener una planta en su casa y ha aprendido a conocer esta planta, puede llegar a entender mejor esta hermosa ilustración que usa el Señor. En este caso nos habla de una vid, una planta de uvas, donde el Padre es el labrador. Él es quien labra la tierra donde está plantada dicha vid. Él hace la labor de cuidar el sustrato, la base donde las raíces de esta vid crecerán y de donde tomarán los nutrientes necesarios para hacer una planta fuerte. Y no solo el Padre se encarga de abonar la tierra, sino también de regar y podar. Todos los cuidados necesarios para una planta en general. Ahora, el Señor Jesucristo es llamado la vid. No cualquier vid, sino la vid verdadera. No hace referencia a la planta de uvas completa, a la vid en general, sino que hace referencia al conducto central de la planta, la cual imparte savia para dar vida y productividad a los pámpanos. La vid
o tallo es el vaso conductor por donde circula el agua y los nutrientes para las ramas. Jesucristo es ilustrado como el tallo, el puente entre el labrador y los pámpanos. Jesucristo es ilustrado como la vid verdadera, quien da vida a las ramas. Y por supuesto los pámpanos o ramas somos nosotros, quienes separados de la vid verdadera no seremos sino solo ramas secas y muertas. Las ramas están compuestas de hojas. Estas por medio de su color muestran su condición. La buena conexión entre las raíces, la vid y las ramas se notará por unas hojas verdes y brillantes, mientras que la mala conexión se verá evidenciada en hojas amarillentas y marchitas. Esto se asocia a nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Entre más estrecha, luciremos verdes y brillantes. Entre más alejada, luciremos amarillentos y marchitos. Nuestro estado espiritual como creyentes refleja la calidad de relación que tenemos con Dios. Y por último, pero no menos importante, se nos habla de un fruto, las uvas. El fruto sale de los pámpanos y se refiere al fruto que como creyentes damos, al fruto que brota de una rama fuerte y frondosa. La cantidad y calidad del fruto dependen de la edad de la planta. Esto no significa que entre más años llevemos en el Evangelio, más fruto damos. Esto no se mide en años, sino en la cantidad de conocimiento y aplicación de la palabra. Ojo, porque no solo es el conocimiento, sino que este va acompañado de aplicación. Si abundamos en esto, abundaremos también en fruto. Qué hermoso nos habla el Señor, qué claro es Él en su palabra, cómo nos muestra la cercanía que desde siempre Él ha deseado tener con nosotros y que por medio de esta relación estrecha podemos llegar a ser lo que Él quiere que seamos y dar lo que Él quiere que demos. Vamos a estudiar hoy el versículo 16 de este mismo capítulo, el capítulo 15 de Juan, quien después de ilustrarnos todo lo anteriormente explicado, el labrador, la vid, los pámpanos y el fruto, termina este tema con este versículo que vamos a desarrollar con 3 puntos. El primer punto es que fuimos elegidas para dar fruto por decisión de Dios. Vamos a leer la primera parte del versículo 16 de Juan 15. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Qué aclaración la que hace el Señor. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La elección no tiene nada que ver con algo que nosotros hayamos hecho, o que tengamos algo especial o diferente. Simplemente el Señor en su soberanía tomó la decisión de escoger. Aún antes de nuestra existencia, Él ya nos había escogido. Dice en Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En estos versículos podemos ver algunos de los grandes beneficios que hemos recibido por ser escogidos. Primero, tenemos una morada celestial. En el versículo 3 se nos dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto se refiere a esa morada eterna que tenemos en los cielos, una morada junto a Él, donde le veremos cara a cara y donde gozaremos de su presencia para siempre. Aquí no habla de una morada o un edificio hecho por manos humanas. Aquí habla de una morada, el cual el Señor se fue a preparar. El Señor Jesucristo se fue a prepararla para nosotros. Una morada celestial, una morada eterna, una morada que será para siempre. El segundo beneficio es que tenemos la santificación. Dice el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para que seamos santos y sin mancha. Y como leíamos al principio en Romanos 6,
Tenemos por fruto de Dios nuestra santificación. Somos apartados para Él, santificados por medio del Señor Jesucristo. Él nos apartó para ser diferentes. Él nos sacó del lugar de donde estábamos para ser diferentes. Nos consagró, nos dedicó para Él. El tercer beneficio es que somos adoptados como hijos suyos. Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio del Señor Jesucristo, por medio de Jesucristo. Como dice en Juan 1, el Señor nos dio la potestad de ser hechos hijos suyos, hijos que no son engendrados por voluntad de hombres, sino por voluntad de Dios. Él a bien tuvo adoptarnos, a bien tuvo hacernos hijos suyos. Él se hizo Padre de nosotros. Y el cuarto beneficio es que somos aceptos en Cristo. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en Cristo. Por su infinita gracia el Señor nos hace aptos para acercarnos a su presencia. Él en su amor y bondad nos admite y nos recibe para tener una relación estrecha con Él. Y como alabábamos ahorita con esa hermosa canción, Él nos recibe en su casa, Él nos acerca, nos reconcilia, nos hace aptos, nos hace aceptos para llegar a Él. ¡Qué hermosos beneficios! Y si seguimos leyendo Efesios 1, habla de muchos más beneficios que recibimos por ser elegidos por Dios. Es una elección que viene netamente del puro afecto de su voluntad. Una elección que no merecíamos, pero que Dios a bien tuvo hacerla en nosotros. Cuán agradecidas deberíamos estar con nuestro Señor por su elección. A veces damos gracias por muchas cosas, pero pasamos por alto que Dios a bien tuvo mirarnos, a bien tuvo apartarnos para Él. Este es un llamado para recordar que no hicimos nada, que no merecíamos nada y que si estamos donde estamos, solo es porque Dios así lo quiso. El segundo punto es que fuimos elegidas para dar fruto por un propósito duradero. La segunda parte del versículo 16 de Juan 15 dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. En esta parte del versículo, una vez más el Señor reitera que fue Él quien nos puso, Él fue quien nos eligió y nos puso en su obra con un propósito. Pero acá no está hablando de algo temporal, sino de algo duradero. Está hablando de un fruto que permanece, un fruto que no es perecedero, sino que continúa siendo. Pero notemos estos dos verbos que habla aquí en este versículo: ir y llevar. Ir y llevar fruto. El Señor nos puso en su obra para ir y llevar fruto, un fruto perdurable. Entonces vamos a hablar del fruto del creyente, entendiendo que fruto es el resultado final de algo. Y lo vamos a estudiar en dos partes. Primero, el producto que surge del cambio de mi vida y segundo, el producto que surge de compartir el Evangelio. Vamos a desarrollar el primero, el fruto del creyente que surge del cambio de su vida. Este fruto es un indicador del crecimiento espiritual del creyente. Es la evidencia de la obra de Dios en su vida. Recordemos que cuando decidimos entregar nuestra vida al Señor, nacemos de nuevo como nuevas criaturas en Cristo y el Espíritu Santo entra a morar en nosotros, trayendo consigo su fruto, del que nos habla en Gálatas 5, 22 y 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como creyentes, obtenemos esta bendición de parte del Espíritu Santo. Esas 9 virtudes de su fruto ya reposan en nosotros. Pero noten lo que dice 2 de Pedro 1 del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad.
a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender que el fruto del Espíritu Santo ya lo tenemos, pero este se debe notar en nuestra vida. Por eso el Señor nos habla aquí por medio de Pedro diciéndonos: pongan diligencia en añadir. Añadir es sumar una cosa con otra. Entonces, de lo que ya recibimos por parte del Señor, entonces ahora nuestro trabajo es ser diligentes en sumar o aumentar cada vez más y más lo que recibimos. Es añadir con interés, con esmero, con eficiencia, es trabajar fuertes para ser la persona que Dios quiere que seamos. Miremos nuevamente lo que dice el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La primera parte dice: si estas cosas ya están en nosotros. Sí, ya están en nosotros. Gracias al Espíritu Santo ya las tenemos. No debemos dudar de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Tú y yo ya tenemos estas cosas. Pero también dice: si abundan. Es tener estas cosas en gran cantidad, casi que se derramen por doquier, que se noten, que se evidencien en mi vida. Si esto es así, dice que no estaremos ociosos ni sin fruto. No tendremos una vida vana en el Señor, una vida inútil, una vida sin ningún provecho. No estaremos estériles en la obra del Señor. Nuestra vida y nuestro servicio no será un desperdicio. No será una vida infructuosa. Al contrario, si abundamos en todas estas cosas, entonces estaremos cumpliendo el llamado que nos hizo Dios cuando nos eligió. Somos elegidas para dar fruto, no para ser ociosas. Y por último, nos dice Pedro, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos en cuenta que el conocimiento tiene que ir de la mano de la aplicación de la palabra, como lo dije anteriormente. Yo conozco a mi Señor Jesús y le sigo. Me niego a mí mismo, tomo mi cruz cada día para obedecer en todo y cambiar. Entonces es nuestra responsabilidad abundar en lo que hemos recibido del Señor, para así dar buen fruto y que este fruto sea duradero. Es momento de evaluar cómo está mi vida. ¿Si he cambiado? Ya soy una nueva criatura, pero ¿sí he cambiado? Otra pregunta, ¿he seguido cambiando? ¿O me estanqué? Es tiempo de preguntarnos. Quizás sí has cambiado algunas cosas, pero de pronto ese proceso se estancó. De pronto ya no has visto más cambios en tu vida, de pronto no está pasando nada. Es tiempo de evaluar cómo están mis cambios, cómo está mi fruto. Dice en Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta palabra es fuerte. Por nuestros frutos nos conocerán. Y aunque aquí está hablando de los falsos profetas, también podemos aplicarlo a nosotras, porque las obras de una persona muestran lo que esa persona es. ¿Recuerdan la ilustración de la vid y los pámpanos? Esos pámpanos conectados a la vid tendrán que dar uvas, no podrán dar manzanas o naranjas. De lo que somos y tenemos, de eso damos, y lo que damos evidencia lo que somos. Dice también en Mateo 12:33, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. La cosecha que se recoge de tu vida muestra la clase de árbol que eres. Es inevitable pensar que eso no sea así. Es que lo que hacemos refleja lo que somos. Como hijos de Dios, nuestro caminar debe reflejarlo a Él. Tiene que haber una evidencia de que el Señor me escogió para ser diferente. Yo ya no soy una más del montón.
Yo soy luz en medio de las tinieblas y eso se debe notar. La luz que hay en mí se tiene que notar. Ahora, esa evidencia no debe ser algo temporal. Dios no quiere que un día seamos y al otro día ya no. De eso no se trata. Esto debe permanecer. Mi fruto debe permanecer. Mi testimonio debe ser constante y persistente. Mi conducta, mis actitudes, todo lo que yo hago debe mostrar que persevero en llegar a la meta de ser semejante a mi Señor Jesucristo. Él quiere que seamos perfectos como Él es perfecto. No debemos desmayar en esa meta, sino proseguir a alcanzarla. Ya tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. No tenemos excusa para que nuestro fruto sea temporal. No tenemos excusa de volver atrás. Dice en Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es la parábola del sembrador. Y en este último versículo de esta parábola se nos dice que la semilla que cae en buena tierra es la que da fruto con perseverancia. ¡Qué bonito! Sabemos que la semilla es la palabra de Dios. Y cuando ésta cae en un corazón enseñable, en un corazón humilde y manso, en un corazón que retiene y se somete, entonces es cuando ese corazón es transformado y brota de él un buen fruto duradero. Entonces hay que dar el paso. Hay que evaluarnos a la luz de la palabra y empezar a cambiar. Si Dios ya te mostró algo en lo que estás fallando, no te quedes con solo haberlo identificado. Es momento de tomar la decisión de arrepentirnos y cambiar. Dice en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Para que haya un cambio, primero tiene que haber arrepentimiento. Tengo que reconocer que estoy fallando y tengo que cambiar de pensamiento, cambiar de actitud, tomar lo que el Señor ya me ha enseñado y hacerlo vivo en mi vida. Hoy es día de cambio, hoy es día de dar fruto. Hay que empezar. Y vamos a hablar de la segunda parte del fruto del creyente, el que surge de compartir el Evangelio. Antes de hablar de esta parte del fruto, es pertinente decir que si no hay cambios en la vida del creyente y que si en él no abunda la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, no va a ser posible que brote de él esta segunda parte del fruto. Una cosa lleva a la otra. Cuando como creyentes experimentamos la obra transformadora de Dios, entendemos que los que están a nuestro alrededor también necesitan de esa obra, que ellos también necesitan la presencia de Dios en sus vidas. Y es ahí cuando empezamos a compartir el Evangelio a todo aquel que tenemos a nuestro alrededor. Cuando abundamos en amor, podemos compadecernos de las tinieblas de los demás, no congeniar con esas tinieblas, no congeniar con su pecado, no. No amar al pecado, pero sí amar al pecador, compadecernos de él y de su estado. Dios dice en su palabra que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Y si esto fuera real en nuestra vida, ¿cuán diferente sería este mundo? Como creyentes nos hemos conformado de ser elegidos y conocer la verdad, y nos hemos olvidado de la gran responsabilidad que tenemos en esta tierra. Dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, somos linaje escogido, somos pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito. Noten la última parte del versículo, dice para. Esto denota un propósito, ¿para qué? Para que anunciemos. Esto tiene una finalidad, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos escogidas para anunciar a Cristo, el Mesías, el libertador, el Salvador, el único que puede transformar un corazón de piedra. Como pueblo escogido somos responsables de llevar la palabra a todas las naciones, empezando desde mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, en mi barrio, localidad, ciudad, país, todo el mundo.
tantos y tantos lugares donde hay necesidad de Dios, y nosotros estamos cómodos ya conociéndolo. Por eso antes de trabajar en esta parte del fruto, debo trabajar con diligencia en los cambios que debo hacer en mi vida, para que ahora sí, por medio de mi testimonio y del compartir la palabra, yo pueda manifestar esta parte del fruto. Ahora no quiere decir que si no cambio completamente, entonces no comparto la palabra. No, tú vas cambiando y vas compartiendo. Quedan más cosas por cambiar, pero cambias otras cosas y sigues compartiendo. Y sigues cambiando y sigues compartiendo. No se trata de hasta que no cambie, no hago. No. Poner diligencia en los cambios de mi vida es un proceso. Pero esto también va de la mano, va paralelo con compartir la palabra de Dios. Dice en Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Me gusta, me parece precioso este versículo. Dice que el fruto del justo, del justificado, o sea, del creyente, es árbol de vida. Se refiere a un fruto que brinda vida, no cualquier vida, sino la vida eterna. Por eso Juan en el capítulo 15 nos habla de un fruto que permanezca, porque son resultados que no son para esta tierra, sino resultados que son para una eternidad. Un fruto no perecedero. Este fruto nos habla de almas para Cristo, de personas a las que les compartimos la palabra y se reconcilian con Dios y establecen una relación con Él. Ese es el fruto que Dios quiere que demos. Esa es la misión a la que somos llamados. Pero no solo personas que de labios hagan una confesión de fe. No, la comisión es ir y hacer discípulos, seguidores de Cristo, personas que estén dispuestas a morir a su yo y someterse a la obra transformadora de Dios, para que asimismo ellos puedan ir y llevar fruto a otros lugares. De eso se trata, por eso es que fuimos elegidas. Tómate un tiempo para examinar tu fruto. Tómate un tiempo para pensar cuántas almas has ganado para Cristo. Quizá te conformaste con 2 o 3, quizá con 5 o 10. Ninguna cifra será suficiente, porque la necesidad en este mundo de Dios es grande. Y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que en todo el mundo se escuche su palabra. Mujeres, ¿qué estamos haciendo para hacer esto realidad? Nunca es tarde. Y sin más empezado, empieza hoy. Si ya empezaste, pero lo abandonaste, vuelve a hacerlo. Y si lo estás haciendo, persevera en esto. No te canses de anunciar al Señor. El tercer punto es que fuimos elegidas para dar fruto por una bendición venidera. Vamos a ver la tercera parte del versículo 16 de Juan 15. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Como leíamos en Efesios 1, por medio de la elección somos aptas para llegar al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, para comunicarnos con Él, para llamarle Padre con libertad. Somos aceptas para clamar a Él, derramando nuestro corazón al presentarle nuestros anhelos, nuestras peticiones, nuestras angustias y todo lo que queramos hablar con Él. Esta última parte del versículo 16 nos sugiere que todo lo que pidamos, Él nos lo va a dar. Esta parte del versículo hace referencia a que gracias al Señor Jesucristo tenemos acceso al Padre y que Él obrará conforme a su voluntad, que es agradable y perfecta. Uno de los más grandes beneficios de ser elegidas es la oración, esa comunicación que podemos entablar con tranquilidad con nuestro Señor. Pero tener una vida de oración implica permanecer en el Señor. En el versículo 7 de Juan 15 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nuevamente nos sugiere que Dios hará todo lo que nosotras queramos, sino que entre más permanecemos en Él, entre más cerca estemos, tanto más comprenderemos su voluntad. Y es ahí cuando nuestros deseos se alinean con los del Señor. Cuanto más nuestra voluntad concuerde con la suya, tanto más podremos estar seguros de que nuestras peticiones serán contestadas.
Entonces es ahí donde vemos las muchas bendiciones de Dios. Estas vendrán en abundancia cuando nuestra vida está sometida a su voluntad y a sus designios. Dice en 1 de Juan 3, 22, 23, y cualquiera cosa que pidiereis, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Podemos estar seguras que cuando nuestra vida está rendida a la voluntad de Dios, cuando en nosotros hay obediencia y manifestamos el fruto que Dios quiere que demos, tendremos una bendición venidera y podremos ver que nuestros tiempos de oración son eficaces y que el comunicarnos con Dios es la solución para todas las circunstancias de nuestra vida. Dice también en Levítico 26:3, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Vendrá una bendición? Te espera una bendición venidera. Somos elegidas para dar fruto, somos elegidas para cumplirle al Señor, somos elegidas porque a bien Él tuvo bendecirnos de todas las formas posibles en que se puede bendecir a alguien. Dios no escatima en recursos, ni espirituales, ni emocionales, ni materiales. Él lo da todo. Él te quiere bendecir. Él te eligió para que seas bendecida. Qué hermoso. Qué bueno es poder entender los propósitos de Dios para nuestra vida. Es hermoso poder recordar que somos elegidas y que Dios quiere que demos un fruto duradero. Quiero terminar con estos versículos. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En todo el recorrido de la palabra podemos ver que necesitamos a Dios para ser alguien. Sin Él definitivamente nuestra vida no tendría sentido. No somos nada. Y estos versículos hablan de las personas que confían en Jehová. Esto encierra muchas cosas. La confianza en Jehová encierra muchas cosas. Y entre estas cosas, confiar en Dios es soltar mi vida completamente a Él. Rendirme a su voluntad para que Él obre en mí. Cuando nosotras soltamos nuestro carácter, soltamos lo más preciado de nuestra vida, soltamos nuestros problemas, nuestras frustraciones, nuestras heridas y todo a nuestro Señor, es cuando podemos ser lo que dice el versículo 8. Seremos un árbol plantado junto a las aguas, un árbol que estará cerca de donde se puede nutrir y donde puede crecer de la forma correcta, un árbol que permanece alimentándose del Señor, que su gran anhelo es estar ahí, en la presencia del Señor. Ahí es donde se deleita, allí es donde se nutre, allí es donde crece. Y sigue diciendo el versículo 8 que las raíces de ese árbol se extenderán junto a esas corrientes de agua. Ese árbol permanece firme porque sus raíces están arraigadas y profundas en el lugar correcto. Seremos un árbol bien plantado que frente a las adversidades de la vida persevera y se mantiene firme en aquel que lo escogió, en aquel que lo plantó, en aquel que lo cuida, en aquel que lo poda, en aquel que abona esa tierra. Allí permanece. También dice el versículo 8 que no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y que en el año de sequía no se fatigará. Este árbol en épocas de sequía no se secará, porque sus raíces están tan agarradas a la fuente de vida que sus hojas no se marchitarán. Veíamos cuando hablábamos de la vid, de esas hojas amarillentas y marchitas. Entre menor conexión, hojas amarillas y marchitas. Pero este árbol está tan agarrado que sus hojas, aún en la sequía, no se marchitarán, no se pondrán amarillas, estarán verdes, verdes y brillantes. Es un árbol que no se tambalea, que no titubea,
que no duda. Es un árbol que se mantiene avivado en el Señor. Un árbol que no desmaya, sino que resiste de la mano de Dios. Y por último, dice, no dejará de dar fruto. Este árbol en cualquier circunstancia dará fruto. No cualquier fruto, sino el fruto al que está llamado a dar. Esta es la clase de árbol que Dios quiere que seamos. Esta es la clase de mujer que Dios quiere que seamos. Mujeres que fueron elegidas para dar fruto. Oh Padre, te damos gracias por tu elección. Gracias porque aún sin merecer nada, sin hacer nada, Señor, sin ser nada, Dios, aún andando en donde estábamos, en ese lodo cenagoso, en tinieblas, Señor, a bien tuviste mirarnos, a bien tuviste elegirnos, a bien tuviste apartarnos para ti, y a bien tuviste darle un propósito a nuestra vida, Señor. A bien tuviste ponernos en tu obra, a bien tuviste usarnos, Señor, a bien tuviste bendecirnos, Dios. Gracias, Señor. No hay palabras para describir lo bondadoso que eres, el amor que nos has dado. Gracias por el Espíritu Santo y por su fruto en nuestra vida. Gracias porque por eso es que también podemos dar fruto. Ayúdanos, Señor, a abundar, Dios, en amor. Ayúdanos a abundar en paciencia y en todas las cosas que tú quieres que abundemos, Dios. Ayúdanos a no estar ociosas. Ayúdanos a dar el fruto que tú quieres que demos, Señor. Y si estamos estancadas, Dios, ayúdanos a salir de ese estancamiento. Ayúdanos a avanzar, a seguir, a perseverar, a persistir en tu obra, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por animarnos. Gracias por fortalecernos. Y gracias por mostrarnos que hay algo más, que debemos continuar. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mujeres, es todo por hoy. Espero que tengan un hermoso día. Bendiciones.